Bueno, pues hoy, contrario a lo que normalmente procuro que sea el devocional, que es algo corto en cuanto a la extensión de la escritura que compartimos, fíjese que el Señor puso en mi corazón una palabra, un texto de la Biblia, que es más o menos extenso, son unos cuantos versículos, pero de todos modos me voy a centrar en una sola palabra que es tan importante. Fíjese bien, le voy a leer el Salmo 119, voy a leer los versos del 153 hasta el 160. Salmo 119, 153 al 60. Escuche por favor la palabra, escucha atentamente y ponga atención a la palabra que se repite. Dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Ve a los malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Amén. A lo largo de este texto, nosotros nos encontramos con tres aspectos importantes. El primero de ellos, quien escribe, el salmista, durante este lapso del texto, está hablando de su estado personal. Él dice de sí mismo que está afligido, que está perseguido y que está angustiado por la maldad que hay a su alrededor. Porque dice rápidamente, al principio dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Entonces está hablando de una aflicción personal, de su estado de ánimo. Él se siente afligido. Luego más adelante, él habla de lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Está consternado por la maldad que hay alrededor de él. Y finalmente dice, muchos son mis perseguidores y mis adversarios. Entonces, nosotros nos encontramos con esa situación, tres aspectos de la vida personal del salmista. Está afligido, está angustiado, está consternado por la maldad que le rodea y está siendo perseguido injustamente por la gente mala. A menudo, en diversas ocasiones, nos encontramos nosotros con enemigos, sean materiales o sean espirituales, que nos hacen sentirnos de esta manera, y a menudo las oraciones que nosotros compartimos, las cosas que nosotros tenemos en común para poder orar e interceder y clamar al Señor, tienen que ver con alguno de estos tres aspectos. O tenemos angustia en nuestro corazón, nos sentimos angustiados, nos sentimos abatidos por algún motivo, o bien la maldad que nos rodea, las circunstancias a nuestro alrededor, nos hacen sentirnos mal, nos hacen sentir que las cosas están muy difíciles, o bien estamos siendo perseguidos, calumniados o agredidos. Y estos tres aspectos que continuamente se repiten en nuestra vida, nos llevan en muchas ocasiones a clamar porque las cosas que nos rodean, las circunstancias que están a nuestro alrededor o las personas que están a nuestro alrededor sean tocadas, ya sea cuando estamos de buenas, que el Señor tenga misericordia de ellos, cuando estamos de malas, que el Señor haga justicia, y en fin, a lo que yo me refiero es a que normalmente nosotros estamos buscando que Dios cambie nuestro entorno para que nuestra vida sea mejor. Tenemos una perspectiva que tiende continuamente a hacernos sentir que nosotros estamos bien, y si algo está mal es porque está fuera de nosotros, y algo tendría que cambiar fuera de nosotros para que nosotros estemos bien. Y esto es un problema porque en realidad muchas de las cosas que nos rodean, muchas de las circunstancias que están a nuestro alrededor y que nos provocan angustia, nos provocan desconcierto, nos provocan desazón o incluso que resultan agresivas para nuestras propias vidas, son parte de un proceso global mucho más amplio y mucho más profundo que nosotros de manera individual. Es decir,
Le voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros hoy día estamos tremendamente angustiados como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque por primera vez, por lo menos aquí en Occidente, en nuestro país, en nuestro continente, las leyes que nos rigen, las leyes que los gobiernos establecen, están abierta y directamente en contra de los estatutos de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, si estudiamos un poquito de historia, hasta desde la secundaria lo sabemos, ¿verdad?, que una gran parte de nuestras leyes, de nuestras ordenanzas y estatutos jurídicos están basados en principios morales que a su vez están regidos por la Biblia, porque la cultura cristiana, la cultura bíblica de todo de Medio Oriente hasta acá, ha permeado en todos los aspectos. Entonces, durante muchos siglos, las leyes estuvieron al final basadas en principios bíblicos, correcta o incorrectamente interpretados, pero por lo menos esa era la intención. Y a final de cuentas, eso establecía unos ciertos parámetros generales en nuestras leyes, en nuestras constituciones, en nuestros códigos civiles y penales, que nos permitían tener una relativa seguridad a nosotros los cristianos, a nosotros los que creemos que la máxima autoridad es la palabra de Dios, y encontrábamos en las leyes humanas un respaldo a ello. Sin embargo, en los últimos, no sé, ¿qué será?, 50 años, se ha transformado de tal manera la cosa. Han ocurrido circunstancias culturales o circunstancias sociopolíticas y económicas que han llevado a nuestras leyes no solamente a ignorar, sino incluso a contradecir directamente, específicamente, el mensaje de justicia de la Biblia. Ahora, en muchas culturas, incluyendo la nuestra, algunos aspectos de la justicia divina, algunos aspectos de la palabra de Dios, se han convertido en un lenguaje contrario a las leyes y a lo que se supone hoy en día que es bueno. Pero, ¿sabe qué? Ahí es donde está el secreto, que tenemos que entender. Dice la palabra de Dios que en los últimos días iban a pasar muchas cosas, tales que a lo bueno se le diría malo y a lo malo se le diría bueno. Esos tiempos llegaron. Ese es el ambiente que nos rodea. Esas son las circunstancias a nuestro alrededor. Y ese es el común de la gente del mundo que está a nuestro alrededor y con quien no podemos evitar tener contacto y trato porque somos parte de la gente que vive en este mundo. Aunque no seamos de este mundo, estamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo hizo una oración que a nosotros nos debe dar luz al respecto del tema que hoy nos ocupa. Porque el Señor, orando, dijo con respecto a nosotros, a sus discípulos: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Por qué el Señor no pidió que nos sacaran de este mundo? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, vamos a generar comunidades cristianas autónomas independientes del resto de las personas para que los que sean cristianos vivan en una colonia cerrada, bardeada, en donde solamente estén los que son de la fe y vivan una vida tranquila? ¿Por qué no lo hizo? Y conste que hay sectas que lo hacen, pero no es bíblico. ¿Por qué? Por una razón muy clara que nosotros tenemos que entender y atender con solicitud, que es el hecho de que nosotros fuimos puestos en este mundo y estamos en esta tierra para predicar el Evangelio de Jesucristo a quienes no conocen a Dios. Nosotros tenemos un propósito al estar en este mundo. Y cuando nosotros, en medio de estas circunstancias que nos rodean, vivimos angustiados, somos perseguidos o estamos aterrados por el mal que nos rodea, lo que está ocurriendo es que estamos permitiendo que las circunstancias del mundo se apoderen de nuestro ánimo, que se apoderen de nuestra alma, que se apoderen de nuestros sentimientos. Y eso es algo terrible, porque nos quita la paz de Dios. Una paz que va más allá de todo entendimiento, de toda lógica, de todo sentido común, porque es una paz que proviene de los cielos y es muy superior a la mente humana. La oración del salmista nos lleva a entender cuál es la posición correcta delante de Dios cuando estamos en angustia. Fíjese bien, primero, él dice en el verso 153, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiéndeme causa y redímeme, vivifícame
conforme a tu palabra. Vivifícame. ¿Qué es vivificar? ¿De dónde proviene el término vivificar? Pues de vida. La palabra vivificar es lléname de vida, lléname de ánimo. Ánimo, la palabra ánimo viene de ánima, que quiere decir alma. Es decir, despierta mi alma, levanta mi alma. Su alma, el alma de usted que me está escuchando, es su personalidad, su identidad, lo que usted es. Su alma es su intelecto, su voluntad, sus emociones y la chispa de vida que Dios puso en usted. Eso es su alma. El alma es eterna, el alma no va a desaparecer jamás, porque es el soplo de vida que proviene del cielo. Más allá de su cuerpo, más allá de esta vida terrenal. Vivifícame es levanta mi alma, despierta en mí algo que está adentro, algo que es interior, que no depende de las circunstancias externas, que no está agarrado a lo que me pasó o a lo que me dijeron o a lo que me hicieron, sino está agarrado del poder infinito y de la misericordia de Dios, porque dice claramente la palabra, lejos está, fíjese bien, dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. El salmista declara su angustia por causa de los malignos, pero, sin embargo, en el verso 156, él dice, muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Por segunda vez, él dice, vivifícame. Es tremendo, la palabra de Dios nos da vida, las ordenanzas de Dios nos dan vida, es decir, lo que está diciendo aquí el salmista es angustioso ver, es desconcertante ver tanta maldad a mi alrededor. Cómo la gente se comporta de una forma impía, de una forma que lastima a los demás. Las personas lastiman a sus propias familias, agreden a las personas con las que conviven. Pero dice, a mí, Señor, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Haz conmigo, no con los demás, haz conmigo que yo sea capaz de caminar en tu ley. Y eso me va a dar vida, eso va a cambiar mi alma, eso me va a dar sanidad, independientemente de lo que me rodea. Y sigue más adelante y declara abiertamente, muchos son mis perseguidores y mis adversarios. Entonces, ya no se trata solamente de que estés rodeado de maldad, sino de que esa maldad está yendo sobre ti, sobre el salmista en este caso, ¿verdad? Está hablando, yo soy no solamente testigo, sino también en algunas ocasiones víctima de esa maldad. Y dice, sin embargo, pero yo no me aparto de tus testimonios, yo no me aparto de las cosas que he visto acerca de ti, yo no puedo perder mi fe, porque hay testimonio en mi vida y hay testimonio que yo he visto de personas que declaran que Dios los ha ayudado, y yo lo creo, dice el salmista, dice, yo veo a los malvados y los aborrezco porque no guardan tu palabra. Y luego voltea al Señor y en lugar de decirle, Señor, fúndelos con un rayo. Señor, sé mi justicia y cobra venganza por mí. Yo quiero verlos sufrir como me hicieron sufrir a mí. No, Él solamente dice, mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Su palabra, sus estatutos y su misericordia son las cosas que cobran vida en el corazón del que confía en Dios. Y son las cosas que le dan vida a aquel que camina en medio del valle de sombra de muerte. Yo hoy no vengo a decirle a usted que me escucha que todas las cosas van a estar bonitas a su alrededor, que todas las cosas se van a acomodar para que todo le salga bien. No es así. El que se va a acomodar para que todas las cosas sean para bien es usted, por causa de la misericordia de Dios, por causa de la palabra de Dios, por causa del caminar en los estatutos de Dios. El mundo no va a mejorar. Las cosas van a ser cada vez peores a nuestro alrededor. Por eso, nosotros hemos sido investidos con poder del Espíritu Santo para poder proclamar en medio de este mundo la misericordia de Dios. Por eso usted y yo hemos sido investidos con una coraza, con una armadura que nos protege de las lanzas del enemigo. No dice la palabra de Dios que no va a haber lanzas. Dice que vamos a ser protegidos de ellas.
No dice la palabra de Dios que no va a haber ataques. Dice la palabra de Dios que de todo ello nos va a librar el Señor y nos va a dar la victoria. Amén. No dice la palabra de Dios que no va a haber angustia, que no va a haber enfermedad, que no va a haber tristeza. Dice que en todo ello vamos a ser fortalecidos y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que permitir que el Señor sea nuestra fortaleza, que el Señor sea nuestra vida, que el Señor sea nuestra justicia, que el Señor sea nuestro refugio. No le pidamos al Señor que construya un refugio para nosotros en medio de este mundo. Vamos a pedirle al Señor que venga a nosotros y que nosotros podamos ser el refugio del necesitado. Porque eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hoy la iglesia es quien continúa la obra de Jesús en la tierra. Hoy la iglesia de Cristo debería poder decir eso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, aquí hallaréis descanso, a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Bueno, pues si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces hoy, en la presente dispensación, la puerta para entrar a la presencia de Dios, al descanso de nuestras almas, es el cuerpo de Cristo, usted y yo. Pero para que nosotros podamos funcionar, primero tenemos que estar firmes, vivificados, sólidos, por causa de la misericordia de Dios, por causa de la palabra de Dios, por causa de los estatutos de Dios, y poder decir como el salmista: vivifícame conforme a tu misericordia. Tal vez ha tardado para nosotros, en nuestra perspectiva, la respuesta a nuestras oraciones de diversas cosas, por cuestiones de situaciones difíciles, de persecuciones, o de situaciones económicas, o de salud, etcétera, etcétera. Y no nos hemos dado cuenta de que el problema es que nosotros estamos esperando una respuesta de Dios que no es la que Él quiere darnos, no es la que necesitamos realmente. Nosotros no necesitamos que el Señor haga que el mundo sea un lugar mejor. Nosotros necesitamos que el Señor haga que nosotros seamos más fuertes para atravesar este mundo y poder ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Porque el mundo está gobernado por un príncipe a quien se le cedió el poder. El hombre le cedió el poder a Satanás. Porque el primer gobernante de este mundo era Adán. A él le fue dada potestad para sojuzgar la tierra. Pero él se la cedió a Satanás por causa del pecado. Hoy, el príncipe de este mundo tiene todavía autoridad sobre las almas pecadoras, salvo que esas almas hayan sido ya redimidas por la sangre del Cordero. Y esos somos usted y yo, redimidos por la sangre de Cristo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que tengamos fuerzas, para que eso suceda, necesitamos ser vivificados por la palabra de Dios, vivificados por los estatutos de Dios, vivificados por la misericordia de Dios. Ay, es que yo no puedo invitar, yo no siento, no soy así, no es lo mío estar predicando, invitando. Yo voy a la iglesia, y yo oro, y yo ofrendo, y yo diezmo, pero pues que sean otros los que prediquen. No, mire, el tesoro más grande que hay para Dios es su alma, la de usted, pero también la de su prójimo, que todavía no le conoce. Haga tesoros en los cielos. Esos no los vamos a juntar orando, alabando, cantando. Eso no nos va a dar, no va a aumentar el tesoro celestial. Lo que va a aumentar el tesoro celestial es la persona que usted invite a los pies de Cristo y que la lleve a recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero para eso necesita fortalecerse. Vivifíquese. Vivifíquese. Viva en los estatutos. Gócese en su palabra y aténgase su misericordia. Piense en ello. Piense en ello. Y el texto que le di hoy, léalo todos los días si es necesario, hasta que se convierta en rema. Es decir, hasta que esa palabra se repita, ya no en lo escrito, sino en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, que se convierte en carne en usted.
La palabra rema quiere decir repetición. Es decir, es una palabra que se repite, ya no en el texto, sino en su vida. Amén. Piensa. A veces cuando la maldad se multiplica a nuestro alrededor, nos vemos atraídos por la idea de que ya me cansé de que me estén viendo la cara, ya me cansé de que abusen de mí, ya me cansé de que ahora me voy a volver como ellos, ahora me voy a desquitar, ahora voy a, para que vean lo que se siente. Eso es alejarse de Dios. Así es, y de sus propósitos. Porque el propósito de Dios no es que estemos cómodos. El propósito de Dios es que seamos guerreros capaces de vencer y arrebatarle las almas al diablo. Amén. Y cuando la gente vea cómo usted se siente en paz, se van a preguntar por qué él sí y yo no. Así es. Y ahí es donde puede uno hablar. Amén.